Que Dios les bendiga en esta mañana, mis apreciables alumnos y participantes del curso de apologética correspondiente al primer semestre de nuestro año tercero o tercer año del Instituto Bíblico Sinaí. En esta mañana vamos a abordar lo que es el primer capítulo del curso de apologética y por supuesto vamos a dar unas explicaciones correspondientes a la asignación del proyecto respectivo a la clase. Pero antes vamos a orar. Amante y buen Dios, te damos las gracias en esta mañana por este hermoso privilegio y honor que tú nos concedes de servir esta clase a tus hijos, a tus discípulos, Padre, que están deseosos de aprender de tu palabra y de conocer más sobre ti en las Escrituras para presentar un evangelio eh, que pueda, Señor, impactar los corazones de las personas y edificar al cuerpo de Cristo. Honramos tu nombre en esta mañana y te damos la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, esto queda en tus manos. Amén y amén. Bueno, mis amados alumnos, vamos a ver entonces lo concerniente al proyecto. Aquí está el proyecto, vamos a agrandarlo un poquito. Aquí está el proyecto correspondiente a las apologética y secta falsa. Bueno, como las sectas falsas, bueno, una secta es una perversión del evangelio, ¿verdad? Esa es la definición teológica de la palabra secta. Pues mucha gente dice, ¿qué es una secta? ¿Qué es una secta? Bueno, una secta es la perversión de la doctrina del evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver nosotros la asignación de este proyecto en donde, pues, dice aquí, todas las sectas falsas que fueron asignadas a los alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, Carmen Antunes le tocó el Islam, ¿verdad? Va a ser una exposición, ya voy a dar las instrucciones. A la hermana Glenda Andino le tocó el hinduismo, a Newdy Ávila le tocó el budismo, a Melvi Cisneros le tocó los ortodoxos, a Katie Fiallo le tocó los mormones, a Wendy Flores le tocó los testigos de Jehová, a Samuel González le tocó la luz del mundo, a Suyapa López le tocó los adventistas, José Majano le tocó los confusionistas, a Tami Méndez le tocó los sintoístas, a Dorcas Pérez le tocó los taoístas, a Johnny Pérez le tocó la cienciología, ¿verdad? Y al hermano René Zavala le tocó los Rosacruces del fundador Russell Croix, ¿verdad? Esta es una secta que parece cristiana, pero es temiblemente terrorífica, ¿verdad? Y es peligroso eso. Nota, cada alumno hará un informe en PDF conciso de su respectiva secta. Esto la enviará por WhatsApp a mi persona y luego hará su exposición en 12 minutos en vivo a través de Google Meet. Por supuesto, esta exposición la vamos a programar como expliqué para la clase de historia, ¿verdad? Todo lo vamos a programar para que todos participen en vivo. Obviamente, su informe, usted ya sabe cómo debe de venir con su respectiva portada, en donde contenga el nombre del alumno, el nombre del instituto, tercer año, por supuesto, ¿verdad? El año educativo número 3, los elementos importantes del proyecto, el nombre del proyecto, proyecto apologética y secta, exposición de la secta fulana de tal, nombre del alumno, como creo que ya lo dije, fecha y hora, todo eso, ¿verdad? Todos los elementos, bien hechita la portada, una portada bien bonita. Yo sé que usted tiene esa capacidad, ¿verdad? De poder hacer cosas muy buenas porque ya está en tercer año, ya no es un niño en esto, ya es un alumno que está
digamos, a un año de graduarse, ¿verdad? De graduarse, ok. Entonces, la fecha de entrega de este proyecto eh, será el 5 de junio. El 5 de junio. Recuerde, una semana antes del 5 de junio, porque esta fecha es tope, ¿va? Una semana antes usted puede empezar a enviar su proyecto. Ahora, si usted lo hace la próxima semana, gloria a Dios. Para mí es súper excelente porque voy revisando los trabajos, no se me acumulan todos los trabajos, ¿verdad? Entonces, así es que usted envíe su informe, eh, su informe respectivo. Obviamente, toda esta información, toda esta información está en un material que yo le voy a compartir, ¿verdad? Imagínense usted hasta dónde lo estoy ayudando, ¿verdad? Yo le voy a compartir el documento en PDF donde están todas las sectas, pero sí le pido que usted también busque información alternativa para enriquecer aún más su proyecto. Eso me indica a mí y le indica a usted que debe leer bien toda la secta que le toca. Debe leerla bien, debe tenerla bien resumida y todo, para que cuando busque información en la web, esa información no sea repetitiva, ¿verdad? No sea repetitiva, sino que sea información complementaria. No puede cliquear y pegar, debe analizar para que haga un buen trabajo, sea diligente. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ante Dios como un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Entonces procura con diligencia, debe de esforzarse y debe de ser muy diligente en su trabajo. No solamente llenar páginas, poner la portada y ahí vámonos, no. Haga un trabajo analítico. Recuerde, esa porción de alimento le queda a usted. Yo ya estoy donde estoy, ya pasé por ahí y voy para arriba. Voy para arriba. Pero si usted solo cliquea y pega, el que perdió es usted. Y yo voy a detectar, por supuesto, el desorden, ¿verdad? Yo voy a detectar el desorden en su trabajo. Porque si usted solo cliquea, me puede anexar información que ya está en el documento que yo le di. Entonces eso me va a decir a mí, esta persona no analizó lo que estaba haciendo. Entonces, por lo tanto, va a tener una pésima calificación. Por favor, haga como yo le estoy diciendo, siga las instrucciones, que si usted sigue las instrucciones, llegará a ser un buen obrero de Cristo. Si es posible, mejor que yo, porque todo puede suceder. Entonces, repito, analice su información que le voy a entregar yo, o sea que el profesor casi le está entregando el 60% del trabajo. Pero debe de buscar más información en la web, información que cuando usted me haga la exposición yo detecte que no es la que está en el manual que yo le di. Porque le voy a decir algo, este manual lo he enseñado como unas 5 veces, me lo sé casi de memoria. Entonces, así es que mi amado, haga como su profesor le dice, ¿verdad? Esfuércese, esfuércese, no se queje del trabajo, no se queje el trabajo porque usted le pidió trabajo al Señor, no se queje, no se queje, porque ante el Señor todo hay tiempo, mis amados, todo hay tiempo, así que esfuércese un poquito más, ¿verdad? Gloria a Dios. Ni me vaya a decir que la iglesia tampoco, que el ministerio, que tiene que predicar, no, 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 no. Si todo eso le ocupa tiempo, bueno, yo sé que no va a predicar de las 10 de la noche en adelante, ni va a ir al culto a la 1 de la mañana, ¿verdad? Entonces va a tener que esforzarse, ¿verdad? Para todo se requiere un esfuerzo. Se lo digo por experiencia personal. Ok,
Repito, 5 de junio, fecha tope para el proyecto. Vuelvo y repito, ya no quiero alumnos que me manden proyectos un mes después. Hemos sido demasiado condescendientes que según el reglamento del instituto, esos alumnos ya no tienen derecho a matrícula, ¿verdad? Porque perdieron. Entonces la puntualidad es importante. Usted se presenta a su trabajo 10 para las 7, ¿verdad? Entonces si es puntual en el mundo, tiene que ser puntual para Cristo también, ¿verdad? Vamos a ver la investigación especial o tarea especial, que es la que le da cobertura en puntaje a 3 exámenes. Usted debe recordar que ya no practicamos los exámenes, ya no hacemos exámenes, ¿verdad? Porque el alumno garroteaba y después del examen todo se olvidaba. Mientras que este trabajo de investigación, este trabajo analítico, usted tendrá que usar su mente y cerebro para hacer un buen trabajo. Vale 90 puntos, equivalente a 3 exámenes, por razón de que esta clase es clase de 3 créditos. Entonces, por lo tanto, hasta junio estaremos impartiendo la clase con la ayuda del Señor, ¿verdad? Entonces dice, el alumno investigará un triple tema. O sea, en esta investigación usted hará una tarea triple. O sea, en un mismo informe vienen 3 temas. El primer tema que me va a investigar es la existencia de Dios según la Biblia, ¿verdad? No me va a poner ahí por decir así, Dios existe, la Biblia dice que Dios existe. No, no, no. Es un tema teológico que está en la web. 2, usted me va a investigar la deidad de Jesucristo. Por favor, siempre tome en cuenta la fuente en donde usted está investigando. Hay fuentes católicas, hay fuentes adventistas, hay fuentes mormonas, hay fuentes luz del mundo, hay de todo. Tenga mucho cuidado. Número 3, usted me va a investigar la inspiración de la Biblia en todos sus campos, ¿verdad? La Biblia es inspirada en el campo de la dinámica, en el campo plenario, ¿verdad? En todos los aspectos. Todos los aspectos. O sea, usted va a investigar que la Biblia es palabra de Dios, es la verdad de Dios. Estos 3 temas deberán venir en un solo informe, debidamente enriquecido, con toda información fidedigna. El informe vendrá con su respectiva portada. Hágalo en PDF, por favor. Envíelo por WhatsApp. Fecha de entrega 22 de mayo. 22 de mayo. ¿Ok? 22 de mayo. Y mire cuándo es la fecha de entrega del proyecto, 5 de junio. Y mire qué fecha es hoy, 7 de febrero. Hoy es 7 de febrero. Entonces, por lo tanto, tiene febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pongamos 4 meses. Oiga, 4 meses. No va a ser un informe en 4 meses. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Oiga, mi hermano. ¿Verdad? Esto es demasiado tiempo. Cuando yo estudié en la universidad, el bimestre pues solo duraba 2 meses y a mí me tocaba sacar 5 clases en 2 meses. 5 clases en 2 meses. Y usted va a sacar 2 clases en 5 meses. Ah, no. Tiene que volar. Tiene que volar. Demuestre. Demuestre que está aquí no de paseo. ¿Verdad? Demuestre que está aquí no a pasear, sino que vino a aprovechar al máximo. Bueno. Así quedamos entonces con la asignación. Usted puede descargar su documento en PDF. Ahí está bueno, ya lo vamos a publicar, ¿verdad? Lo vamos a publicar todito allí para que usted, pues, usted haga su trabajo.
¿Ok? Haciendo una correccioncita, creo que los confucionistas, sintoístas, taoístas, cienciología o Rosacruces, si no está en el material que yo les doy, pues están en la web. Eso es inevitable. Ok, entonces vamos a pasar ya a las diapositivas respectivas a la clase de apologética. Vamos a ver aquí. Apologética, ahí está. Bueno, ¿qué es la palabra apologética? ¿Qué significa esto? Hay que tener un poquito de claridad en esto. ¿Qué es apología? Apologética se deriva de la palabra apología, que apología es hacer defensa. Hacer defensa, como dice el apóstol Pedro, que debemos presentar defensa del Evangelio. Judas, en su cortito libro, nos dice que debemos defender ardientemente la fe, ¿verdad? Ardientemente. Entonces, es allí donde tenemos que nosotros convertirnos en apologistas del Evangelio. Los apologistas en la historia de la iglesia surgieron cuando los enemigos del cristianismo usurparon los escritos cristianos de tal manera que desvirtuaban y tergiversaban todo el material cristiano que existía en aquel tiempo. Eso, por supuesto, se vio en el transcurso de la que es la historia de la iglesia. Eso lo vamos a ver en el curso que estamos viendo a primera hora. Entonces, por eso surgieron los apologistas para presentar defensa, para defender la doctrina cristiana, la fe cristiana y todo lo que represente o representaba el Santo Evangelio de Cristo. Entonces, eso es apología, hacer defensa. Y apologética es el curso que estamos estudiando. Y yo creo que debemos conocer algunas cosas importantes. Debemos conocer cómo piensan los que están en el error para poder nosotros también hacer una defensa correcta, ¿verdad? Para hacer una defensa correcta del glorioso evangelio. Listo, entonces vamos al capítulo 1, la necesidad de responder a todo. No es agachar la cabeza, no es decir sí, amén, sí, no, es de responder a todo. Vamos avanzando, estaremos hasta la diapositiva número 20, la necesidad de responder a todo. Bueno, todo eso de los argumentos en pro de la existencia de Dios, bueno, es uno de los temas, el tema toral, el tema toral en la humanidad y obviamente en aquellas cabezas iluminadas, llámese científicos o hombres de ciencia, es la existencia de Dios. Entonces, siempre se va a plantear la pregunta, ¿existe Dios? ¿Quiénes son los llamados a responder? No son los científicos, no son los hombres de ciencia, no son los hombres de literatura, somos los cristianos. Somos los cristianos que tenemos que responder esa pregunta porque nosotros tenemos una experiencia diaria con Dios y hemos tenido un encuentro personal con Dios, que por supuesto cuando decimos un encuentro personal estamos hablando de un encuentro espiritual. Espiritual. Por eso es que hemos tenido un encuentro personal, por la razón de que no fue por medio de otros, sino que fue personal. Entonces, estas preguntas de la existencia de Dios y las pruebas de la resurrección, otro punto importante en el cristianismo, resulta interesante.
y sé que tiene su importancia, pero nunca lo he necesitado, dijo el pastor, mirando por el espejo retrovisor para cambiar de carril. El joven sentado a su lado permaneció callado, impresionado por lo que acababa de escuchar. Bueno, para que usted lleve esta lectura o este seguimiento de la clase allí en su espacio privado, recuerde que se le publicaron, la clase se le publicó en diapositivas, entonces por lo tanto usted pues puede ir siguiendo la clase, ya sabe cuál es el método para que usted pueda tener una una retroalimentación correcta. Entonces vemos acá el conversatorio entre un pastor y un joven cristiano, un diálogo correspondiente, un tema muy importante acerca del Señor, acerca de Dios, su existencia y la resurrección de Cristo. El pastor prosiguió: la gente a la que le predico el evangelio no pregunta esas cosas. Realmente no les interesa si una verdad es objetiva o no, ni qué dijeron los historiadores antiguos sobre Jesús y la resurrección, ni las soluciones al problema del mal. La mayoría de las personas no consideran filosóficamente lo que creen, simplemente lo creen. Punto y final. O sea, cuando nosotros llegamos a Cristo y experimentamos su salvación, su perdón, experimentamos su amor inefable, incondicional, realmente no nos ponemos a preguntar, ¿por qué me ama el Señor? ¿Verdad? O ¿por qué se tomó el costo de buscarme? O sin duda alguna usted creo que nunca se ha preguntado, ¿por qué realmente Dios me respondió? Usted lo que le interesaba es que Dios le respondiera, ¿verdad? Usted nunca se ha preguntado ni ha razonado absolutamente por qué. Simple y sencillamente nosotros recibimos, nosotros creemos. No nos andamos preguntando ¿por qué es Dios? ¿Cuándo empezó a ser Dios? ¿Quién le enseñó a ser Dios? No, simplemente creemos. ¿Por qué? Por la razón de que la fe no se razona. La fe simplemente cree, por eso se llama fe. Como dice el libro del libro de los Hebreos 11:1, la fe es la convicción de lo que se espera, perdón, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en ese aspecto, entre esos dos valores, no puede entrar la razón, porque entonces dejaría por fuera la eficacia de la fe. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, ¿por qué el Espíritu Santo a aquel le dio profecía y a este le dio ser un maestro? ¿Por qué a aquel le dio pastorado y a este le dio ser profeta? Eso se llama razonar la soberanía del Espíritu Santo. Entonces nosotros como pueblo de Dios que hemos experimentado el poder de Dios y lo seguimos experimentando, no usamos la filosofía razonable de las cosas espirituales. Realmente que no. Pero eso no quiere decir que no nos vamos a preparar. Eso no quiere decir que no nos vamos a equipar. No quiere decir que no vamos a convertirnos en gente que conozca, en eruditos de la palabra de Dios, que conozcamos las escrituras y que conozcamos la persona de Dios en aquello que Él ha revelado para nosotros, porque el lado oculto de Dios no lo conocemos, por tanto no podemos dar fe de ello. Pero sí, lo que dejó en las escrituras para nosotros lo debemos conocer, lo debemos profundizar, lo debemos ampliar, lo debemos dimensionar para tener una respuesta satisfactoria a aquellas personas que sí van a preguntar. Al fin, el joven dijo abruptamente, ¿en serio?
Esa es la única clase de preguntas que siempre me hacen. Él provenía de una familia que de cristiana solo tenía el nombre, o sea, ese es otro aspecto. Ese es otro aspecto de que una persona que es superficial no puede tener una relación íntima con Dios. Por lo tanto, no puede dar una explicación de Dios. Usted me va a decir a mí que una persona que estuvo en cierre y el Señor la sanó no puede dar una respuesta acerca de Dios. Eso es contundente la respuesta que va a dar. Ajá, pero una persona que solo va a la iglesia cada 8, una persona que pasa 6 días en el mundo y el domingo está en la iglesia, ¿qué respuesta dará de Dios? No puede tener una respuesta satisfactoria acerca de Dios por la razón de que está lejos de Dios. Ese es el asunto. Y el mundo está saturado de muchas respuestas totalmente irreales acerca de Dios que han salido de la boca de muchas personas que se atreven a dar una explicación de Dios aun cuando están lejos de Dios. Porque hay gente que está inmersa en la religión. Hay gente que está sumergida en la religión. Incluso están sumergidos en la visión de la iglesia, pero no están sumergidos en la presencia de Dios. No están de la mano con Dios. Eso tenemos que decirlo claramente. Eso no lo podemos evitar de decir. Muchas personas están involucradas con toda la liturgia de una iglesia, pero no están al 100% llenos de la presencia de Dios. No están en cuerpo y alma, están divididos. Están divididos. El cuerpo está involucrado en todo lo concerniente a la visión de la iglesia, su liturgia, a su forma de adorar si es posible. Pero, estas personas con su estilo de vida están lejos de Dios. Están lejos de... Entonces, por lo tanto, se vierten muchas opiniones que son irreales, que son no satisfactorias acerca de Dios y que al mismo tiempo se vuelve una, ¿qué? Como una doctrina no bíblica acerca de Dios. Aquel maneja un concepto, el otro maneja un concepto, el otro maneja otro concepto, de tal manera que nadie maneja un concepto definido. ¿Por qué? Porque no están cerca de Dios. Cuando el creyente está cerca de Dios, cuando el creyente se consagra para Dios, cuando el creyente teme a Dios, cuando el creyente está en cuerpo, alma y espíritu, entregado al Señor, esa persona tiene un concepto personal de Dios. No es como aquellos que andan lejos de Dios y se atreven a dar una respuesta acerca de Dios. Entonces, por lo tanto, este muchacho estaba haciendo estas preguntas porque su trasfondo familiar lo tenía lejos de Dios, pero cerca de una religión. Y ya sabemos que la religión en sí misma, no te puede transformar ni te puede acercar a Dios más que la fe y el arrepentimiento. Había sido criado en una parte del país donde la religión suele ser ridiculizada, donde existen personas que minimizan la religión, la fe, donde existen personas de repente con conocimientos tremendos. Vaya, por ejemplo, el evangelio en España es un evangelio 95% mundo y 5% cristiano.
donde hay un entorno de personas que tienen mucho conocimiento, que tienen alguna profesión, porque España es un país próspero en educación, eminentemente próspero, y este tipo de cultura que tiene un alto conocimiento, que es muy alfabetizado, y no solo alfabetizado, sino que muchos tienen nivel superior de educación, ridiculizan la fe. La ridiculizan. Entonces, yo pregunto lo siguiente. Si estoy predicando en un lugar donde las personas tienen un alto grado de escolaridad y por lo menos en lo teológico, ya que no hubo oportunidad para sacar una escolaridad alta, por lo menos en lo teológico no nos podemos quedar conformes. Tenemos que llegar al grado más alto de teología. ¿Para qué? Para defender la fe cristiana. ¿Ah? Para defender la palabra de Dios. No quedarnos callados ante personas que quieren ridiculizar la doctrina. Se burlan de la Trinidad. Se burlan de la deidad de Cristo. Se burlan de Dios. Se burlan de la palabra misma. Entonces, como hombres preparados y como mujeres preparadas, podemos defender esta palabra. Podemos defender a Cristo. No avergonzarnos ante ese tipo de personas. No, para nada. Sino levantar la frente y defender la persona de Dios como lo hicieron los 3 amigos de Daniel frente al rey, que no le tuvieron miedo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Vivimos en una sociedad donde somos conformistas. Sacó 6º grado de primaria, hasta ahí ya puedo leer y escribir, ya puedo firmar. Hasta ahí llegó. Cuando llegó al evangelio, llegó con ese conformismo. Y en la iglesia se imparte instituto bíblico, en la iglesia hay bachillerato teológico, en la iglesia hay universidad teológica. Pero ¿qué pasa? Pero como sacó 6º grado, ese fue su conformismo. Hasta ahí llegó. No quiere estudiar, no quiere, pero quiere predicar. Quiere púlpito, quiere ministerio, quiere un cargo. Entonces, con ese conformismo, estas personas se exponen a ser ridiculizadas en la fe y en la doctrina, porque nunca falta un cabezón que quiera ridiculizar a los cristianos. Y desgraciadamente, perdone la expresión, desafortunadamente, de esos conformistas, el 90% ocupa la iglesia. El otro 10% están preparándose. Si usted el día de mañana termina satisfactoriamente este instituto de 4 años y recibe su diploma en estudios teológicos y ministerial, yo le aconsejo que crezca. Yo le aconsejo que crezca. Porque discúlpeme, un egresado de 9º grado no va a poder dirigir una empresa. Perdóneme, tiene que tener por lo menos su nivel empresarial de administración. Un egresado de 9º grado no va a poder ejercer leyes ni abogacía si no saca su respectivo título. Así es en Cristo. Si usted saca su básico, crezca. Busque una licenciatura. Busque una maestría. Busque un doctorado. Busque una especialidad, porque hay especialidad en teología. Hay licenciaturas en escatología.
hay licenciaturas en hermenéutica, hay licenciaturas en exégesis. Hay enorme diversidad de poder crecer. ¿Para qué? Para sacar de la ignorancia a media iglesia conformada que se conformó con un discipuladito. Sacaron su discipuladito. No, por favor, discúlpeme. Todos los impíos están creciendo en conocimiento y la iglesia está atorada en un discipulado por el amor de Jesucristo. Perdóneme, pero hay que despertar, pueblo de Dios. Pueblo de Dios, despierta. No puedes estancarte en un discipulado por el amor del Señor. Hay que descubrir los tesoros profundos de la palabra de Dios inmersos en ella. No lo vamos a lograr con un discipulado. Perdóneme, ese solo es una parte de lo que debe ser un edificio. Tenemos que crecer. Tenemos que avanzar en el conocimiento de la gloriosa palabra de Dios. Tenemos que crecer. Pero es imposible que toda la vida estemos tomando Pepe. A mí no me digan ustedes o que alguien me diga que la iglesia se va a sostener, que un cuerpo humano se va a sostener tomando Pepe. Cuando ya pasa el tiempo de tomar Pepe, el niño come alimento sólido, porque debe crecer. Pero hay un montón de congregaciones que llegan hasta ahí. Un discipuladito, y eso es edificación. Discúlpeme, perdóneme, eso no es edificación. Ese es simplemente una migaja de lo que debe ser una edificación cristiana. La iglesia debe concentrarse en enseñar las escrituras a profundidad, porque existe tanto pensamiento y tanta opinión en redes sociales, llámese Facebook, TikTok, YouTube, donde muchos están hablando de Dios y están hablando un montón de cosas fuera de contexto. Están enseñando un montón de cosas fuera de contexto, como aquel tema mediático, Lili, la otra mujer de Adán. No, hombre, sean serios, hombre. Sean serios. No podemos decir cosas que la Biblia no dice. Pero ¿cómo? ¿Y cómo resolvemos eso? Si la iglesia pasa más tiempo con un celular enfrente de ellos que concentrados en recibir un seminario teológico. O sea, es cuestión de cultura. Este muchacho vivía en una parte del país donde la religión era ridiculizada. Cuando al fin llegó a ser cristiano, mientras estudiaba en la universidad, tuvo que lidiar con una serie de preguntas difíciles acerca de su fe. Los inconversos con que se relacionaba estaban cabalmente preparados para ser escépticos y agnósticos. Estaban preparados. Ay, los hermanos en Cristo. Los hermanos en Cristo que no agarran la Biblia. Los hermanos en Cristo que les pega migraña leer la Biblia. Los hermanos en Cristo que les pesa pagar por un material para un seminario. Les pesa pagar. Pero va a ver usted, compran celulares de $1,000. Compran celulares de $800, pero pagar un seminario, pagar un masterclass. Oiga, un masterclass. ¿Quién te da un masterclass en este tiempo? ¿Quién? Nadie, salvo los hombres que dejaron los pedazos de ojos pegados ahí, estudiando la palabra, preparándose para llegar a ese nivel. Entonces, mis amados,
la gente de hoy, el cristiano de hoy, tiene que cambiar su perspectiva. Tiene que cambiar su perspectiva. Dejar de seguir profetas que solo les hablan de prosperidad y reino y honra. Mira, hay palabras gastadas en los púlpitos. Cobertura, manto. Esas palabras están gastadas, a nadie impresionan. Los hombres, los predicadores de hoy solo hablan de eso. Reino, honra, paternidad, hijo, manto, cobertura. Y le están diciendo todas esas palabras a una iglesia eminentemente ignorante que no conoce ni cómo se tradujo la Biblia. Ese es el problema de hoy. Ese es el problema de hoy. Y ahí están los miles de personas sentados oyendo el mismo monólogo de siempre. Y aquellas preguntas torales respecto al infierno, me preguntaba un pastor de los nuestros, pastor, sí, él siempre me pregunta, pastor, me hicieron una pregunta difícil. Hay personas con sus cuerpos quemándose en el infierno. Esa fue la pregunta que le hicieron. Y yo le respondí, en el infierno no hay personas, hay almas, salvo la familia de Coré, que dice la Biblia que el Seol se los tragó vivos. La familia de Coré, los rebeldes de Coré, descendieron vivos al infierno, están en cuerpo y alma. Esos son los únicos. Entonces, ¿cómo respondemos a estas preguntas? ¿Y cuándo entonces va a suceder esto? Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Toda su vida estuvo muy consciente de que el mundo se opone al cristianismo en el terreno intelectual. Cada vez que hablaba de Cristo con alguien, la persona le planteaba en forma ineludible algunas de las objeciones que él mismo se había formulado antes. Por eso le parecía inconcebible que un pastor pudiera ministrar sin haber enfrentado la misma clase de oposición. O sea, existen personas que llegan al ministerio milagrosamente. Milagrosamente llegan al ministerio sin un ápice de formación teológica. O sea, a mí me asombra esto y yo lo considero un atropellamiento de la gracia de Dios por razón de que la liturgia cristiana, la liturgia católica no permite a ninguna persona que va a ministrar una parroquia que no tenga el grado teológico que debe tener. Ningún párroco, ningún cura llega a ministrar una parroquia sin tener el grado teológico que debe tener. Pero los cristianos ponen a cualquiera ponen a pastorear, y este cualquiera, solo porque es bueno para gritar y es bueno para ayunar, eso no quiere decir que es un pastor. Cuando el libro de Jeremías dice, os daré pastores que dirijan el rebaño con inteligencia y conocimiento, que Dios sabía que necesitaba pastores con inteligencia y con conocimiento. ¿Cómo podrán estos pastores sortear y salir adelante frente a este tipo de oposición intelectual? Si no tienen ninguna formación teológica. A veces las ovejas están más preparadas que los pastores.
Estos dos hombres estaban comprometidos en los ministerios diferentes, ambos importantes y necesarios. El del pastor se enfocaba en la evangelización, en cambio el joven era usado por Dios en un peculiar ministerio de pre-evangelización. Esto está bien bonito, mire, la pre-evangelización es preparar el terreno para la evangelización. O sea, se necesita de mucha astucia, ¿va? En el cual antes que intentar llevar a la persona a Cristo, eliminaba lo que le obstaculizaba a creer. O sea, esta persona tenía una preparación tan rica que todas aquellas preguntas que una persona puede tener, este muchacho las suplía satisfactoriamente. Entonces, al tener cubiertas todas las preguntas, ya estaba haciendo una pre-evangelización y podía entrar de lleno a la evangelización directa. Más que predicar la palabra, invertía tiempo razonando para explicar por qué las objeciones carecen de fundamento. Por ejemplo, una de las preguntas puntuales de una persona que no ha recibido a Cristo, ¿puede el Señor perdonar todos mis pecados? He hecho esto, esto y esto y esto. Entonces, eso es el trabajo de la pre-evangelización. ¿Por qué Dios es malo y envía a los hombres al infierno? Esa es otra pregunta. Entonces, en la pre-evangelización, con su conocimiento, no, mira, esto dice la palabra de Dios. Dios no hizo el infierno para los hombres, Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero mire lo que dice la Biblia aquí, que los hombres que hacen las obras del diablo, su padre, entonces son los que descienden allí, los que los siguen hasta ahí. Dios no está enviando a nadie ahí. Entonces eso es pre-evangelización, pero para eso se necesita una formación y poder dar respuesta a esas preguntas, ¿verdad? Una vez abordadas todas esas preguntas, entonces la persona queda satisfecha y puede empezar a creer. En vez de pedir el compromiso espiritual inmediato, procuraba el acuerdo intelectual en aspectos que deben ser comprendidos antes de poder aceptar el Evangelio. Si alguien no cree, por ejemplo, que Dios existe y puede obrar milagros, no tiene sentido que le digan que Dios levantó a Jesús de los muertos, porque eso es un milagro. Y bien grande, dice el escritor, ¿va? Norman Geisler. No toda la gente plantea preguntas de esta clase, pero cuando lo hacen necesitan recibir respuestas. Es lo que le estoy diciendo. Todas estas preguntas que posiblemente puedan estar circulando en la mente de nuestro candidato a evangelismo, nosotros necesitamos darle respuesta. A veces, antes que podamos hablar del evangelio, tenemos que allanar el camino, eliminar los obstáculos y responder las preguntas que impiden que la persona reciba a Cristo. Eso es importantísimo tomar en cuenta. Es muy importante tomar en cuenta esto. Y es una herramienta que nos puede servir de mucho. Hacer una pre-evangelización para que después ganemos a esta persona. El siguiente cuadro aclara las diferencias entre la evangelización y la pre-evangelización. En la evangelización, todos los cristianos la realizan. En la pre-evangelización, cualquier cristiano la realiza cuando se necesita. 2. En cualquier momento, la evangelización sucede en cualquier momento y lugar. La pre-evangelización solo si se plantea una objeción, ¿verdad? Solo si se plantea una objeción. 3. En la evangelización, su contenido es el evangelio. 3. La pre-evangelización, su contenido es la doctrina, ¿verdad? La doctrina. Hay que aclarar doctrina cuando se necesita. 4. La evangelización se basa en la revelación. La pre-evangelización se basa en la razón. Claro, porque entra en juego el factor raciocinio, que es donde tenemos que despejar dudas y aclarar el entendimiento. 5. La evangelización expone el evangelio.
en la pre-evangelización esclarece la doctrina cristiana, que es lo que le estaba diciendo, puntos importantes acerca de, por ejemplo, el juicio, el juicio de Dios, el infierno y todo eso. Por último, en la evangelización su meta es la fe. La pre-evangelización su meta es el entendimiento. Y por supuesto, una conduce a la otra. Este es el cuadro comparativo entre evangelización y pre-evangelización. De repente usted ha hecho pre-evangelización sin darse cuenta. Hoy ya lo sabemos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todo esto. La importancia de la pre-evangelización. Por lo tanto, la evangelización y la pre-evangelización son ministerios distintos. Sabemos que la Biblia nos dice que evangelicemos, pero ¿qué ocurre con la pre-evangelización? ¿Es solo para unos pocos genios, especialmente dotados, o deberíamos efectuarla todos? ¿Tenemos en realidad que responder a toda persona? Lo que debemos hacer es capacitarnos. No debemos estar pensando si esto es para genios. No, debemos capacitarnos, porque a cualquier persona le puede llegar una objeción, ¿verdad? Una pregunta. A cualquiera. No necesariamente tiene que ser inteligente, no. A cualquier persona, sea de condición humilde o de coeficiente bajo, como sea, donde usted esté ubicado. Lo que le recomiendo es prepararse para que si le toca realizar una pre-evangelización, lo pueda hacer satisfactoriamente, hermano. Porque si no está preparado, en lugar de desenredar, va a enredar más el asunto. Y después los dos van a terminar enredados, ¿verdad? Después va a haber que ocupar y a desenredarlos a todos ellos. Entonces, es necesario prepararse. Y le digo una cosa, no tire la toalla. No tire la toalla. Vaya avanzando. Propóngase terminar satisfactoriamente todo su instituto bíblico. Porque esto se lo trajo Dios a usted. No podemos decir otra cosa más. Dios se lo está sirviendo, mi amado, ¿verdad? Así que esfuércese. Vamos avanzando. Los inconversos plantean buenas preguntas. Las objeciones que los inconversos plantean casi nunca son triviales. A menudo se enfocan directamente al corazón de la fe cristiana y desafían sus propios fundamentos. Escuche bien. Si los milagros no son posibles, entonces, ¿por qué creer que Cristo era Dios? Mire esta objeción, hermano. Mire esta pregunta. Si Dios no puede controlar el mal, ¿es en realidad digno de adoración? Enfréntelo. Si tales objeciones no tienen respuesta, mejor creamos en cuentos de hadas. Estas son preguntas razonables que merecen respuestas razonables. Por tanto, yo debo conocer la doctrina de Dios. Yo debo conocer la doctrina de los milagros. Yo debo conocer todo lo concerniente al mal. ¿Dónde se origina el mal? El mal se origina en el misterio de iniquidad. Porque ese es el plan maestro del diablo para la destrucción de la raza humana, para la destrucción de todo lo que Dios ha levantado en su nombre y para manifestar al hijo de Satanás, el hombre de pecado. Pero su herramienta principal es el mal, así como el misterio de la piedad, que es el plan maestro de Dios para salvar al hombre y manifestar su voluntad. La herramienta principal del misterio de la piedad es el bien. Vence a lo malo con el bien, ¿verdad? Vence al mal con el bien.
entonces el mal no procede de Dios. El mal procede, obviamente, de Satanás el diablo, que ha creado un plan llamado misterio de iniquidad, en donde está contemplado la destrucción de la raza humana, obviamente, a través del mal. Y lo ha puesto en el corazón de todos los impíos que han renunciado, rechazado y dado la espalda a Dios. Entonces, todas estas preguntas, para responderlas tenemos que estar preparados. Así que esto es un desafío de Dios hacia nosotros. Dios nos desafía a prepararnos. Dios nos desafía a que conozcamos más su palabra. Y yo recuerdo, obviamente, el texto que siempre aplicamos, Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Pero cuando nosotros hacemos una interpretación exegética del texto, nos encontramos con la palabra clave ahí, escudriñar. Y esa palabra, para que usted la entienda claramente, sin andarle mencionando elementos sintácticos, semánticos, fonéticos, lo que usted quiera llamarle, gramaticales, por decir así, se lo puedo poner fácilmente. Imagine en su mente la labor de un minero. Todo lo que hace un minero. El minero se sumerge a muchos kilómetros de profundidad en las cuevas para sacar y extraer el metal precioso. ¿Verdad? Y yo sé que usted conoce muchos testimonios y ha visto muchos asuntos en la televisión acerca de mineros que murieron a 400 metros de profundidad. Vaya usted. A 400 metros de profundidad estaba el metal precioso. Así es la escritura. Eso es escudriñar. Pero el minero no va con las puras uñas. Lleva su equipo. Lleva su herramienta para poder perforar la roca y extraer el metal precioso. ¿Verdad? Como el ópalo, que el ópalo solo en las profundidades se encuentra, igual que el oro. Entonces, eso indica que para que yo ponga en práctica y aplique Juan 5:39 a mi contexto, entonces yo tengo que prepararme. Tengo que prepararme teológicamente, bíblicamente, para poder nutrirme y así enfrentar a este tipo de preguntas para poderles dar la respuesta. Nosotros tenemos buenas respuestas. La mayoría de los escépticos, o sea, aquellos que no creen, ¿va? Los escépticos son aquellos que no creen, solo lo que ven y lo que pueden tocar. Oyen solo las preguntas y creen que no hay respuestas. Sin embargo, en realidad tenemos grandes respuestas para sus preguntas. El cristianismo es verdadero. El cristianismo es verdadero. Eso significa que la realidad siempre estará de nuestra parte y que solo tenemos que encontrar la prueba apropiada para responder cualquier pregunta. Prepárate, pueblo de Dios. Prepárese, siervo y sierva. Prepárese. Luche, esfuerce. Si su pastor no le gusta la teología, Dios lo desafía a usted. Porque el trato es personal. Hay muchos pastores que no les gusta la teología, se burlan. Pero discúlpeme, hacen teología cuando predican, hacen teología cuando enseñan, hacen teología cuando cantan. Todo es teología, porque teología es la ciencia que estudia a Dios. Entonces, ¿dónde estamos allí? Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que prepararnos. Gloria a Dios.
Dios nos manda que les contestemos. Esta es la razón más importante. Dios nos ordena hacerlo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, leemos. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, Pedro nos dice que santifiquemos a Dios en nuestros corazones. O sea, quiero hacerle una interpretación correcta del texto. ¿De qué manera puedo santificar a Dios en mi vida? A través de mi santidad. Entonces, por lo tanto, el mejor compañero de un apólogo, el mejor compañero de un predicador, es su testimonio. Si usted es un hombre santo, el diablo no puede contra usted. Si usted es una mujer santa, el diablo no puede contra usted. Si usted tiene un testimonio intachable donde vive, usted se para en cualquier lugar a demandar, a predicar, a presentar defensa de la palabra. No va a poder refutar. No le van a poder decir, no, es que estás hablando vos y vos sos un pícaro. No, no, no. Si usted, escuche bien, si usted es una persona con testimonio intachable, no podrán contra su palabra. Y mire la otra parte de ahí. Y estad siempre preparados. Estad siempre preparados. Se lo interpreto. Prepárate todo el tiempo, en todo tiempo. Prepárate en todo tiempo. ¿Hace cuántos años recibió su primer discipulado? Y pasó el tiempo y los años, solo con el discipulado se quedó. No, hombre, hermano. Con un discipulado no hace nada. Usted tiene que crecer, mire, estar siempre preparado. O sea, sacaste el instituto, busca una licenciatura o busca un bachillerato, lo que esté a tu alcance. Busca, avanza, crece. Cuando yo saqué la licenciatura, yo no sabía que era un ensayo crítico. Yo no sabía que era una monografía. Yo no sabía que era una cuartilla. Yo no sabía nada de eso. Pero ahí les aseguro que me quitaron el monte que todavía tenía. Ahí crecí. Yo no sabía que era un sílabo. Y hay otras cosas que aprendí que no tengo necesidad de estarles diciendo. Lo que les quiero decir es que, como dice Pedro, por favor, estén siempre preparándose. No se conforme. No se conforme. Porque el diablo usa sus piezas alrededor nuestro para avergonzarnos, para tapar la boca a los predicadores, para callarnos, para dejarnos avergonzados ante la gente. Pero dice ahí, Dios nos manda que le contestemos. Tenemos que prepararnos. Obviamente, nuestra defensa debe ser con mansedumbre, como hijos de Dios, no peleando, ¿verdad? Este pasaje afirma varias cosas importantes. Vamos a leer. Este pasaje afirma varias cosas importantes. Primero dice que debemos estar preparados. Puede ser que nunca nos crucemos con alguien que formule preguntas difíciles acerca de nuestra fe, pero de todos modos debemos estar listos por si se presenta la ocasión. Segundo, tenemos que presentar defensa a los que formulan preguntas. No esperemos que todos necesiten preevangelización, pero cuando la gente la requiera, debemos de ser capaces de estar dispuestos a darle respuesta. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo aprendí de mi mentor allá en 1996 que yo debía estar siempre preparado. Y mi mentor me enseñó y me dijo, mire, hermano,
Eso de que si le preguntan algo y dice, no, la respuesta se la traigo mañana. Eso no funciona. Ese es en el momento. En el momento se da la respuesta. Para eso hay que estar preparado. El maestro debe ir 2 pasos adelante del alumno. El pastor debe de ir, si es posible, a 1 legua adelante de la congregación en el aspecto del conocimiento. ¿Por qué? Porque se necesita el conocimiento no solo para responder preguntas cauciosas, sino también para corregir al necio. Se necesita el conocimiento de Dios. Así de simple y así de sencillo. Por último, cuando respondemos, vinculamos la prueba de la evangelización con el establecimiento de Cristo como Señor de nuestros corazones. Si Él es realmente el Señor, debemos obedecerlo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda carta a los Corintios 10, verso 5. En otras palabras, debemos confrontar esos asuntos, tanto en nuestra mente como en los pensamientos que expresan otras personas, lo que constituye el impedimento para conocer a Dios. La pre-evangelización trata precisamente de eso. Si tiene la espada bien afilada, todos esos argumentos erróneos que están saturando la mente de las personas, usted los va a poder limpiar. Y podrá preparar el terreno para poner la semilla de la evangelización en los corazones de las almas, de las personas, ¿verdad? No le huya a estas cosas. No cierre la puerta a estas cosas. Al contrario, prepárese para poderlas enfrentar porque Dios nos manda. Pero acerca de, es lo que continúa. Sin duda alguna ya habrán pensado en varias razones por las que no tenemos que comprometernos en la preevangelización. Algunas hasta parecen ser bíblicas. No hay manera en que podamos responder a todas esas objeciones, pero hay unas cuantas muy comunes que merecen un momento de atención. Así es. Ahora, hay preguntas, hermanos. Yo soy de esta tesis, yo debo responder a todo lo que me pregunten y para eso me preparo. Pero hay preguntas que usted ni yo las podemos responder, ni el más grande de los teólogos. ¿Verdad? Por ejemplo, una pregunta que siempre hacen los curiosos. ¿Quién hizo a Dios? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas. ¿Quién hizo a Dios? Si Dios hizo todo, ¿quién lo hizo a Él? Esa es una pregunta que ni usted ni yo podemos responder. Pero sí le puedo decir algo. Podemos prepararnos teológicamente, leyendo mucho, estudiando mucho acerca de la doctrina de Dios. Más adelante, por supuesto, vamos a ver el tema de la causa finita y la causa infinita. La Biblia dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Estamos de acuerdo con Proverbios 26:4. También lo estamos con el versículo que sigue. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Este pasaje nos enseña que debemos ser cuidadosos respecto a elegir cuándo y cómo enfrentar las ideas falsas, a menos que el libro de Proverbios haya sido obra de un loco. No alegue con alguien que no escucha razones, pues será tan bien necio como esa persona. Pero si es capaz de mostrar lo erróneo de su pensamiento en una manera que lo resulte incomprensible, quizás esa persona busque la sabiduría de Dios. Bueno, entonces, aquí el consejo, sintetizando el asunto aquí, cuando alguien es necio y no quiere dar lugar a la explicación, no luche. No discuta. Por ejemplo, discutir con un testigo de Jehová no vale la pena. No merece la pena discutir con un testigo de Jehová porque esos son los más testarudos que existen. Esos son los más testarudos. Entonces, por lo tanto, puede terminar perdiendo la paciencia a usted y mejor déjelo ir, ¿verdad? Déjelo ir. Ahora, si
Si le da un poco de espacio, entonces usted puede vertir todo lo que tiene para sacarlo del error. Si la pre-evangelización es bíblica, ¿por qué? Vamos a ver aquí. ¿Por qué no vemos que se practica en la Biblia? Es una buena pregunta. Puede ser que no la busquemos o no la reconozcamos cuando la vemos. Moisés pre-evangelizó. El primer capítulo de Génesis confronta claramente los relatos míticos de la creación, conocidos en su época. Elías lo hizo. Toda la escena que transcurre en el Monte Carmelo con los profetas de Baal está concebida para mostrar la superioridad de Yahvé. Jesús lo hizo. Su encuentro en el pozo con la mujer samaritana es un buen ejemplo de enfrentamiento con las barreras sociales, religiosas y morales que se levantan ante la fe. Bueno, entonces la pre-evangelización es bíblica. Lo que sucede es que se practicó de forma implícita, pero sí se hizo. Entonces, por lo tanto, no nos deja a nosotros libres o eximidos de responsabilidad. Al contrario, tenemos que prepararnos fuertemente para que el día que nos toque lo podamos hacer sin temblar. Así que no tengamos miedo, ¿verdad? Los inconversos tienen buenas preguntas, el cristianismo tiene buenas respuestas y Dios nos ha dicho que le demos las respuestas que están buscando. No todos plantean preguntas filosóficas profundas y Dios nunca nos garantiza el éxito. Eso sí es verdad. El éxito es su negocio, pero nos ha dicho que estemos preparados justamente. De eso trata este libro. Bueno, llegamos hasta aquí sintetizando esta diapositiva, aunque tengamos el conocimiento derrochante, completo, rebosante, no quiere decir que las personas que les expliquemos cosas o les demos las respuestas que quieren terminan convirtiéndose a Cristo. Eso no lo quiere decir, eso no lo garantiza, pero lo que sí garantiza es que no nos vamos a quedar callados y la fe será defendida. Gloria al Señor. La fe, la persona de Dios, el Señor, serán defendidos. Entonces llegamos hasta aquí, nuestro capítulo 1, ¿verdad? Así es que recuerde tomar en cuenta todo lo que se explica al principio concerniente al proyecto y concerniente a la investigación especial. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Estamos en contacto.